Y aquí estamos nuevamente en este espacio de noticias en contexto. El día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado a nivel internacional, un hombre que tiene una visión mundial de lo que es la ganadería. César Leiva, quien nos acompaña en este espacio y hoy transmite desde los Estados Unidos y yo desde Colombia. César, bienvenido a este espacio. Muy buenos días, Sulam. Agradecido con Contexto Ganadero y Fedegan por la oportunidad de participar en esta nueva iniciativa que de seguro será un éxito total porque el mundo ha cambiado y el mundo digital se ha hecho mucho más rápido y la gente prefiere mejor eh, lo audiovisual que leer mucho. Así que felicidades a todos. Y dentro de ese proceso de transformación, César actualmente es el vicepresidente mundial de la Asociación Mundial de Ganadería Sostenible. Y hago énfasis en esta parte porque con César organizamos un evento muy bonito sobre el mes de julio, que fue el 1 de julio y el Día Nacional e Internacional de la Ganadería Sostenible. No solamente participó Colombia, ellos escogieron a Colombia por ser un país referente y responsable con temas de ganadería sostenible, pero participaron países como España, también estuvo Estados Unidos, también se vincularon algunas personas de Latinoamérica y fue un evento de gran éxito. ¿No es así, César? Claro que sí, así fue y muy agradecido otra vez con Fedegan, contigo, Zulán, por la iniciativa, por apoyarnos. Y claro, fue un éxito total a tal grado que vamos a repetir este mismo evento, nada más que presencial, en Costa Rica, en América Central, a la cual todos están invitados, incluyéndote a ti. Muchas gracias, César. Y dentro de esa línea hay unos retos en el tema de ganadería sostenible en América Latina. César, ¿cómo podríamos sintetizar esos grandes retos y esas expectativas que se tienen en el mercado de la carne y en la actividad gremial? Porque no solamente hay que pensar en temas de dinero, sino también en ese fortalecimiento de los ganaderos y más sobre todas estas acciones políticas, sociales y económicas que están pasando en Latinoamérica. Pues mira, lo primero que yo diría como ganadero, porque yo soy un activista ganadero, defensor de la ganadería en todo su aspecto, y aparte de eso soy ganadero. Yo creo que el reto principal al que nos enfrentamos, Sulam, es el conocimiento. A mí me parece que nosotros tenemos que entrar en una nueva era de digitalización, por por decírtelo así en palabras simples, googleizarnos, entrar a las plataformas de conocimiento, a las grandes plataformas mundiales de conocimiento como el IPCC, la ONU, la FAO, y donde está la fuente de información correcta para leer, para entrar en el conocimiento real de lo que está sucediendo en el mundo. Ese es el primer reto que yo encuentro que el ganadero debería de hacer. Deberíamos entrar en un mundo más digital, de más conocimiento para no caer en, en, en políticas sesgadas hacia ciertos sectores que veo yo que el cambio climático lo están usando a su antojo para beneficios políticos, geopolíticos y de toda índole, menos para ayudar al ganadero. Al menos ese es el sentimiento que yo puedo mirar como ganadero. La disminución del efecto invernadero es otro de los grandes retos que se tienen en la agenda global, César, porque hay que ser conscientes de esa transformación que usted menciona, esa transformación que va desde lo digital, pero que también vayamos acorde con lo que exige el mercado a nivel internacional. ¿Qué opinión le merece eso? Es una arma de doble filo que se está usando. El panel intergubernamental de cambio climático sugiere una agenda global en la que sugieren reducción del inventario ganadero. A mí me parece que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, como dije antes, con respecto al inventario ganadero. Reducir el inventario ganadero, me parece que podríamos generar hambruna en el mundo. De hecho, en Europa la carne ya está disparada, los precios son muy altos y si continuamos, te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. La disminución de 6.500.000 cabezas de ganado en España
están siendo reducidas a 2.600 millones en España. Por ejemplo, en una población de 17.5 millones de personas con 4 millones de vacas, se ha reducido ahora mismo en Holanda el 70%. Es decir, ellos se están quedando con 1.200.000 cabezas de ganado, si no me equivoco. Es decir, es una gran oportunidad para América Latina porque nosotros podemos venderle productos a ellos, como tú bien decías, una gran oportunidad de la carne, pero también a nivel global esto genera desempleo, genera abandono de la ruralidad y una gran migración a los pueblos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, te cuento. No, y también genera un problema en cuanto a la seguridad alimentaria. Y llegamos ahí al punto de la agricultura y la ganadería. Esa dualidad en donde hay un discurso atacando al sector, pero también hay una necesidad de alimentarse. Hay un doble discurso, hay una doble agenda, César, porque posiblemente nosotros por estar en América Latina desconocemos algunas cosas que están pasando en Europa, pero es necesario de pronto contextualizar a las personas que nos están escuchando a esta hora, aquí en esta entrevista en contexto, para que puedan entender el proceso como tal. Mira, lo primero que debemos aprender es qué es la agenda global. Yo creo que entender bien cómo nació la agenda global, quiénes la inventaron, dónde se inventó y cuál es el propósito de la agenda global es fundamental para el ganadero. Parece un tema muy lejano, Sulam, como que es de otro mundo, como que es para los que estudiaron, los que se prepararon, los profesionales, pero no, la agenda global tiene que aterrizar en nuestras fincas. Así que yo invito al mundo ganadero, al que estudió mucho y al que no estudió nada, a investigar qué es la agenda global, cuál es su propósito. Y yo en contexto puedo decirte que la agenda global es una sugerencia de la ONU, de la FAO y de las organizaciones medioambientales eh, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Tristemente, tristemente, se acusa al gremio agricultor y ganadero de contribuir mucho en el calentamiento global. El miedo de los países europeos y de los firmantes, de los 196 países que firmaron este acuerdo en París en el 2015, es que la temperatura suba 1.5 grados centígrados a 2 grados centígrados de lo que actualmente nos encontramos. Es decir, que si sucediera esto, habrían mucho más inundaciones en el mundo, se retiría más glaciares y habrían catástrofes como las que ya están ocurriendo en África. Hay países que están siendo afectados gravemente, Zulán, por las inundaciones ya. Y esa es una parte que nosotros tenemos que saber. Los ganaderos tienen que leer de la actualidad mundial qué es lo que está sucediendo y cuáles son sus efectos para creer o no creer de lo que se dice de la agenda global y del doble discurso. Yo no creo, Zulán, en agendas escondidas. Yo creo que todo es un efecto de lo que está sucediendo. A mí me parece que los políticos, al mirarse con el agua al cuello, que el calentamiento va hacia arriba, ellos hacen decisiones que a la postre van a resultar siendo malas decisiones porque el humano siempre busca solucionar la enfermedad con otro tipo de enfermedad. Entonces, no creo que haya una agenda escondida, no creo que haya un plan macabro, como muchos piensan, más bien creo que es causa y efecto. En África, por ejemplo, en la República del Congo, en República Centroafricana, en Nigeria, Chad, Bangladesh, Sudán, va a ser el primer país refugiado del cambio climático. Bangladesh actualmente se está hundiendo. En el 2023, casi la mitad del país se inundó. Hay 2.5 o 2.4, no recuerdo bien, 2.4 millones de personas viviendo en casas de campaña, en casas de plástico y refugiados en Europa. Y es un país grande, te cuento. Es un país de 170 millones de habitantes que va a ser el primer país refugiado del cambio climático.
Y en cuanto a eso, César, usted aterrizaba en el tema político y en el tema social, y ahí es donde le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo ve usted todo este fenómeno que está pasando en América Latina, especialmente en Colombia, con el tema de la ruralidad? Pues usted sabe que el gobierno en estos momentos ha priorizado algunas tierras o algunos sectores dentro del mapa de Colombia para que esos terrenos vuelvan a realizarse allí algunos cultivos que se han perdido en nuestro país y que de pronto puedan ser utilizados en otras actividades agropecuarias que no sea la ganadería. Mira, la intención de la ruralidad que se está llevando a cabo en los programas gubernamentales en Colombia, que tengo entendido que FEGAN es parte también de impulsar estos programas, tienen la buena Somos intención. unos facilitadores, o sea, ayudamos al proceso para que los ganaderos puedan ofertar sus tierras y a partir de allí el gobierno asume la responsabilidad de eso. Claro que sí, porque fíjate que ayudaría muchísimo porque uno de los grandes problemas mundiales que tenemos es la tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra siempre ha sido un gran tema por el hecho de que solamente la gente pudiente tiene tierras. Creo que la distribución de las tierras en manos de gente productiva va a cambiar la economía tanto de los hogares como de las zonas rurales de Colombia y del mundo si se hicieran programas así. Lógicamente que hay que manejar estos temas se tienen que manejar con muchísimo cuidado, con muchísima dedicación para no caer en desgracia y en los ejemplos de otros países que han intentado programas como estos y han sido programas fallidos. Esperando que Colombia sea un éxito total, porque es una gran idea. De hecho, es una idea que traería muchísimo bienestar social y económico a las familias menos privilegiadas de Colombia. César, usted tiene un grupo en donde yo lo veo conversando casi de manera permanente, que es el Club Internacional Ganadero. Allí están agrupados muchos ganaderos y sé que diariamente ustedes conversan sobre diferentes temáticas. A su percepción, a su opinión, ¿cómo ve a Colombia en el mercado internacional? Veo muy bien a Colombia, sobre todo que ustedes son uno de los mayores exportadores de ganado en pie para países eh, eh, musulmanes y, y a mí me parece que es un gran mercado. Lo que sí creo es que es importantísimo que el ganadero esté consciente de que existen otras formas, es decir, diversificar los SULAM, no solamente enviando ganado en pie. Es bueno que el ganadero diversifique en caso de que suceda algo en el mercado internacional, porque estos tratados internacionales son muy frágiles en sentidos sanitarios y, y de regulaciones de exportación de productos alimenticios. Entonces, no es bueno depender solamente de la exportación de carne en pie. Creo que se debe diversificar para darle más oportunidad a los despojos, a la parte menos vendida del animal, es decir, las vísceras, el hueso, la sangre, la piel, que también es un producto muy, pero muy bien pagado. César, para ir cerrando, algunas recomendaciones para el sector ganadero, usted que está desde la otra parte y que de pronto teniendo ese análisis que nos hace aquí ya finalizando esta entrevista, le pueda servir a los ganaderos en cuanto a esa visión internacional que usted tiene. Ah, Hay varias cosas que me encantaría remarcar con respecto al cambio climático, a la agenda global, al calentamiento global, con respecto a los ganaderos, a los agricultores. Eh, Apocalipsis siempre han existido. Yo, cuando fui a la universidad, aprendí que existieron apocalipsis en la Huroniana hace unos 2.400 millones de años, en el Criogénico, en la Sahariana, en Karú, no sé si te acuerdas de eso, y estamos en el proceso Holoceno. Eh, Parece ser que el planeta tiene su dinámica propia y tiene sus movimientos propios y cada cierto tiempo ocurren cosas de gran envergadura en el planeta. Entonces, no podemos agarrar una mea culpa y pensar de que nosotros los ganaderos tenemos que hacer milagros o cambios
o que somos culpables del recalentamiento global. No, todos los sectores somos culpables y nos vamos a echar la culpa. Pero yo veo y he visto en la historia del clima del planeta que antes que existieran vacas, antes que existieran humanos, Sulam, ya hubieron apocalipsis, recalentamientos globales y grandes desastres naturales que han cambiado, que han formado los 5 continentes, que se han vaciado mares como en Escocia, que se vació el mar, y en otros países que eran muy, pero muy verdes, como Groenlandia, hoy en día son planetas, son países congelados. Entonces, no podemos creernos todo lo que se nos dice con respecto al cambio climático. Yo creo que el ganadero debe de adoptar las cosas buenas que nos sugiere la agenda global y rechazar lo que no nos funciona. Es decir, por ejemplo, no podemos aceptar la reducción del inventario ganadero en Colombia. Que nadie venga a tratar de exigirnos que debemos de comer menos carne para que el planeta no ocurra que en el planeta no ocurra un apocalipsis. No. Creo yo que lo que tenemos que hacer es trabajar de la mano de todos los sectores, el gobierno, la industria y la ruralidad, todos juntos para mitigar los gases de efecto invernadero de forma conjunta, pero sin exterminar un sector. Y por último, y no menos importante, nosotros en la región latinoamericana, según la FAO, el 70% de las tierras nuestras están degradadas, es decir, que podemos mejorar. Yo creo que, según los datos del Banco Mundial para el 2050, fíjate bien, qué dato tan importante. Van a haber cerca de 1.000 millones de personas que van a carecer de agua en el mundo. Y nosotros somos los dueños del 31% de las aguas del mundo, es decir, América Latina. O sea, nosotros tenemos una mina de plata y de oportunidades en agua, solamente en agua y en tierras fértiles en nuestra región. Es decir, nosotros tenemos la oportunidad de crecer y de mejorar. Y por último, te puedo decir que el consejo más importante que le puedo dar en este momento al gremio ganadero, al gremio rural, es los registros, Sulam. A mí me parece que nosotros tenemos que llevar registro de nuestras fincas, de nuestros animales, de nuestros ríos y conocer exactamente cuánto captura de carbono un árbol de tal edad, de tal clase. Tenemos que tener datos reales de las fincas de captura, porque nosotros, en nuestras fincas, yo siempre lo he dicho, nuestras fincas son centros de captura de carbono, son sumideros de carbono. Entonces, yo creo que los bosques, los charrales, los ríos, los árboles, las cercas vivas, todo tiene que registrarse y ponerse en una base de datos de la finca para tener datos reales de cuánto carbono capturamos y depositamos en el suelo. Yo creo que si llevamos datos de todas las especies que tenemos y del sistema ecosistémico que tenemos en nuestra finca, cómo aportamos al medio ambiente, me parece que las instituciones ganaderas, el gobierno y las organizaciones mundiales tendrán mejores datos con respecto a la ganadería, que nosotros no llevamos datos. Tenemos que aprender a llevar datos. Nosotros somos fijadores de carbono, somos amigos del medio ambiente, créeme. Y más aún, fíjate que por cada 22 árboles que existen en una finca, Sulam, respira una persona en el mundo. Está comprobado científicamente que para que una persona respire sano, se necesitan 22 árboles. Todos los ganaderos tenemos más de 22 árboles en la finca. Entonces, mi última sugerencia es los registros, las certificaciones y trabajar con números. Que la finca diga en tiempo real cuántos árboles tengo, cuánto capturo de carbono, cuánto fijo, qué es lo que aporta mi finca al mundo civilizado y qué es lo que yo pretendo hacer de manera sostenible. Es decir, mostrar con datos lo que hacemos, porque el mundo hoy en día requiere de datos, requiere de lo que estamos haciendo en este momento, visualizar lo que hacemos. Yo creo que eso sería el mejor consejo que le puedo dar a un ganadero, basado en lo que yo creo que debemos hacer y lo que yo personalmente estoy haciendo. Datos.
Muchas gracias, César. Usted ha dicho datos, indicadores que nos permitan visualizar lo que pueda venir en los próximos años. Y no olviden el dato que nos dio: por cada 22 árboles respira una persona en el mundo. César tiene un evento en Costa Rica y en Houston. Esa información y nos despedimos. Muchísimas gracias. Sí, tenemos un evento internacional en Expo Liberia, Costa Rica, a la cual les estaremos enviando invitación oficial. Y también estaremos presentes en la Feria de Houston en marzo, esperando verlos por allá. Y, por supuesto, un agradecimiento enorme a Fedegan, a Contexto Ganadero, por la participación de hoy, y espero que sea un éxito total. Me sumo a la iniciativa y cuenten con nosotros. Muchísimas gracias. César Leiva, quien nos atendió desde los Estados Unidos, muchas gracias por estar en este espacio. César, estas son Noticias en Contexto, una entrevista, una manera distinta de ver las noticias del sector rural en Colombia. Si usted quiere revivir alguno de estos espacios, pues vaya a Contexto Ganadero, a nuestras redes sociales, y allí tiene información de todas las entrevistas que hemos hecho en favor del sector agropecuario de nuestro país. Así que ahí está la invitación abierta y bueno, espero que disfruten esta linda entrevista que realizamos con César Leiva. César, muchas gracias y feliz resto de día. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto.